Tokio, Nueva York, Madrid, Ciudad de México. Ciudades separadas por miles de kilómetros, idiomas distintos, gobiernos distintos, pero conectadas por una misma sombra. Una sombra que no aparece en los mapas. No se vota en elecciones. No firma tratados. No tiene bandera. Pero mueve más dinero que muchas economías legales del planeta. El narcotráfico. Durante décadas se nos ha contado una versión simplificada de esta historia. Capós millonarios, persecuciones policiales, toneladas de droga cruzando fronteras. Pero esa es solo la superficie. Debajo existe un sistema mucho más complejo. Un mundo donde una llamada telefónica puede decidir quién vive y quién desaparece. Donde una maleta llena de dinero puede iniciar una guerra. Y donde la lealtad dura exactamente hasta que aparece una mejor oferta. Hoy vamos a abrir el primer expediente de una serie que muchos prefieren no tocar. Archivos que nunca debieron salir a la luz. Historias que ocurrieron en lugares donde el poder real no siempre está en manos del Estado. Bienvenidos a Archivos Prohibidos. Volumen 1. Narco. 3 historias. 3 momentos que muestran cómo funciona realmente este imperio invisible. Porque el narcotráfico no es solo un negocio. Es una estructura de poder. Y cuando el dinero, la violencia y el silencio se combinan, el resultado es algo que ningún gobierno logra controlar por completo. Quédate hasta el final, porque la última historia revela cómo una sola maleta de dinero desaparecida provocó una cadena de eventos que todavía hoy nadie puede explicar completamente. Y si te interesan este tipo de historias reales que muchos prefieren olvidar, suscríbete ahora al canal. Aquí seguimos investigando los archivos que otros intentaron borrar. Primera historia. Sinaloa. Una noche sin luna. Un pequeño aeródromo perdido entre campos agrícolas. A simple vista parecía una pista más en medio del desierto. Pero aquella madrugada algo distinto estaba ocurriendo. Un avión privado apareció en el radar durante apenas unos minutos antes de aterrizar. No llevaba pasajeros. Solo carga. Cuando el avión se detuvo, varias camionetas negras ya estaban esperando junto a la pista. Los hombres que descendieron no llevaban uniformes. No hablaban mucho. Solo comenzaron a descargar las maletas. Una tras otra. 9 en total. Todas idénticas. Negro mate. Cerraduras metálicas. Cada una pesaba casi lo mismo. Pero dentro no había ropa. Había dinero. Millones de dólares en efectivo. El plan era simple. El dinero debía cruzar la frontera esa misma semana para financiar una nueva operación de tráfico. Todo estaba calculado. Rutas. Conductores. Vehículos. Protección. Pero algo salió mal. Cuando las maletas llegaron al siguiente punto de control, uno de los hombres comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se detuvo. Contó otra vez. 8. Solo había 8 maletas. Una había desaparecido. En el mundo del narcotráfico, perder dinero no es un error administrativo. Es una sentencia. Las llamadas comenzaron inmediatamente. Nadie quería ser el responsable. Nadie quería ser el sospechoso. Pero el dinero no aparece ni desaparece por arte de magia. Alguien lo había tomado. El problema era que dentro de esa organización, la desconfianza era más peligrosa que cualquier enemigo externo. Las primeras horas fueron silenciosas. Las segundas ya no. Al día siguiente, uno de los conductores asignados al traslado no contestó su teléfono. Su camioneta apareció abandonada en una carretera secundaria. Sin señales de lucha. Sin huellas claras. Sin el conductor. En ese momento todos entendieron algo. La búsqueda ya no era por el dinero. Era por el traidor. Y cuando un cartel comienza a buscar a un traidor, la pregunta nunca es si lo encontrarán.
La pregunta es cuántas personas caerán antes de descubrir la verdad. Porque dentro de estas organizaciones, la paranoia se propaga más rápido que cualquier bala. Socios empiezan a sospechar de socios. Amigos dejan de confiar. Familias enteras desaparecen del mapa. Todo por una maleta. Una sola maleta que contenía lo suficiente para cambiar la vida de alguien o terminarla. Pero lo más inquietante de esta historia no es la desaparición del dinero. Es lo que ocurrió semanas después. Porque cuando finalmente encontraron al hombre que creían responsable, la maleta tampoco estaba con él. Y eso solo significaba una cosa. El verdadero ladrón seguía libre. En algún lugar. Con millones de dólares que pertenecían al cartel equivocado. Y cuando el dinero del narco desaparece, el tiempo empieza a correr. Si quieres que continúe con la segunda historia de este archivo, deja tu opinión en los comentarios. Porque lo que ocurrió después demuestra que en este mundo, a veces el enemigo más peligroso no está fuera de la organización. Está dentro. La segunda historia comienza lejos de los aeródromos clandestinos y de las maletas llenas de dinero. Comienza en una ciudad que, durante años, pareció vivir en calma. Calles llenas de tiendas, mercados abiertos hasta tarde, familias caminando por las plazas. Desde fuera parecía una ciudad normal. Pero en el mundo del narcotráfico, la normalidad muchas veces es solo una ilusión. Porque debajo de esa tranquilidad existe algo que pocos ven. Territorio. Y cuando dos organizaciones criminales reclaman el mismo territorio, la paz puede desaparecer en cuestión de horas. Esta es la historia de una ciudad que fue tomada durante una sola noche. Una noche que muchos de sus habitantes todavía recuerdan como si hubiera sido una pesadilla colectiva. Todo comenzó con un rumor. Un rumor que empezó a circular entre conductores de taxi, vendedores ambulantes y empleados de gasolineras. Algo iba a pasar. Nadie sabía exactamente qué. Pero todos sentían la tensión en el ambiente. Aquella tarde, varios vehículos sin placas comenzaron a moverse por diferentes puntos de la ciudad. Camionetas oscuras. Cristales polarizados. Hombres jóvenes que no parecían estar allí por casualidad. A las 9 de la noche ocurrió el primer incidente. Una camioneta fue interceptada en una avenida principal. Testigos escucharon disparos. Después silencio. 10 minutos más tarde comenzaron a aparecer más bloqueos. Vehículos atravesados en calles clave. Autobuses abandonados. Camiones incendiados. En menos de una hora la ciudad estaba paralizada. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. La policía local recibió las primeras llamadas de emergencia, pero pronto comprendieron algo preocupante. No se trataba de un enfrentamiento aislado. Era una operación coordinada. Mientras algunos grupos bloqueaban las avenidas principales, otros se desplazaban hacia puntos estratégicos. Estaciones de policía. Cruces de carreteras. Entradas a la ciudad. El objetivo era claro. Tomar el control total durante el tiempo suficiente para completar una misión. Los habitantes comenzaron a esconderse dentro de sus casas. Las redes sociales se llenaron de mensajes cortos. Escucho disparos. Hay hombres armados en la avenida. No salgan. Pero en el centro de todo aquello estaba ocurriendo algo que la mayoría de las personas aún no sabía. Un convoy militar se estaba acercando a la ciudad. Su objetivo era detener a uno de los hijos de un importante líder del cartel. La operación había sido planeada en secreto. Pero alguien filtró la información. Y cuando esa información llegó a las manos equivocadas, todo cambió. En cuestión de minutos, cientos de hombres armados comenzaron a movilizarse. No eran improvisados. No eran grupos desorganizados. Eran sicarios entrenados, con armas largas y radios de comunicación. Sabían exactamente dónde colocarse. Sabían exactamente qué calles bloquear. Y sabían exactamente qué querían. La liberación de su líder. El enfrentamiento no duró mucho. Pero fue suficiente para demostrar algo que pocas veces se dice en voz alta.
Que en ciertas regiones, el poder real puede cambiar de manos durante unas pocas horas. Esa noche los disparos resonaron en distintos puntos de la ciudad. Los ciudadanos escuchaban las ráfagas desde sus casas sin entender completamente qué estaba ocurriendo. Los hospitales comenzaron a prepararse. Las ambulancias no daban abasto. Mientras tanto, los hombres armados mantenían su posición. Esperando. Presionando. Mostrando que estaban dispuestos a llevar la situación hasta las últimas consecuencias. Las autoridades enfrentaban una decisión imposible. Continuar con la operación significaba que la violencia podía escalar aún más. Pero retirarse enviaría un mensaje claro. Después de varias horas de tensión, llegó la orden. La operación se cancelaba. El objetivo sería liberado. Y así, en medio del caos de una ciudad paralizada, el convoy militar se retiró. Los bloqueos comenzaron a desaparecer lentamente. Los vehículos quemados seguían humeando en las calles. Pero los hombres armados ya se habían dispersado. Como si nunca hubieran estado allí. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una sensación extraña. Las tiendas volvieron a abrir. El tráfico regresó. La vida parecía continuar. Pero nadie olvidaría lo que había pasado. Porque durante unas pocas horas, el control de toda una ciudad había cambiado de manos. Y esa historia dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. Si un cartel puede movilizar a cientos de hombres armados en cuestión de minutos, ¿cuánto poder tiene realmente? Si esta historia te sorprendió, espera a escuchar la última de este archivo. Porque la tercera revela algo todavía más inquietante. Un hombre que trabajó durante años dentro de un cartel decidió hacer algo que casi nadie se atreve a hacer. Guardar pruebas. Grabaciones. Nombres. Operaciones completas. Pero el problema con guardar secretos del narcotráfico es que, tarde o temprano, alguien descubre que los tienes. Y cuando eso ocurre, la única pregunta que queda es cuánto tiempo te queda para desaparecer. La tercera historia comienza con un teléfono. Un teléfono que contenía demasiada información. La tercera historia comienza con un objeto pequeño. Algo que millones de personas usan todos los días. Un teléfono. Nada especial a simple vista. Pantalla rota en una esquina. Funda negra barata. Batería que apenas duraba unas horas. Pero dentro de ese teléfono había algo que podía destruir a varias personas poderosas al mismo tiempo. Videos. Audios. Listas de nombres. Durante años, un hombre había trabajado dentro de una organización criminal en el norte de México. No era un líder. No era un sicario. Era algo mucho más discreto. Un intermediario. Su trabajo consistía en organizar movimientos pequeños, vehículos, teléfonos, pagos, contactos. Personas como él rara vez aparecen en noticias. Pero son piezas esenciales dentro de una organización. Porque conocen demasiado. Conocen las rutas. Conocen a los hombres. Y lo más peligroso de todo. Conocen los secretos. Al principio nadie sospechaba nada. El hombre hacía su trabajo como siempre. Recibía llamadas. Enviaba mensajes. Movía dinero. Pero en silencio comenzó a hacer algo diferente. Cada vez que participaba en una reunión importante, activaba la grabadora de su teléfono. Cada vez que alguien daba una orden sensible, guardaba el audio. Cada vez que escuchaba nombres, los escribía. Al principio eran solo unos pocos archivos. Después decenas. Luego cientos. Conversaciones completas sobre cargamentos. Discusiones internas entre líderes. Planes para mover dinero hacia otros países. Durante años, aquel teléfono se convirtió en un archivo secreto. Un archivo que nadie sabía que existía. ¿Por qué lo hacía? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez era miedo. Tal vez era una forma de protegerse. Tal vez pensaba que algún día necesitaría esas pruebas. En el mundo del narcotráfico,
Tener información puede ser más valioso que tener dinero. Pero también puede ser mucho más peligroso. El problema llegó cuando una de esas grabaciones cayó en las manos equivocadas. Todo ocurrió en una reunión aparentemente normal. Varios miembros del grupo estaban discutiendo un nuevo movimiento. Uno de ellos mencionó un detalle que no debía repetirse fuera de esa sala. Horas después, ese mismo detalle apareció en una conversación externa. Demasiada precisión. Demasiado exacto. Alguien estaba escuchando más de lo que debía. La paranoia comenzó a crecer. Primero revisaron a los conductores. Después a los mensajeros. Luego a los intermediarios. Uno por uno. Hasta que finalmente alguien hizo la pregunta correcta. ¿Quién había estado presente en todas esas reuniones? La lista era corta. Y entre esos nombres estaba el hombre del teléfono. Nadie lo acusó directamente al principio. En estas organizaciones, las acusaciones no se hacen con palabras. Se hacen con silencios. De repente, las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes tardaban más en responderse. Las reuniones comenzaron a ocurrir sin él. Algo estaba cambiando. Una noche, su teléfono sonó. Una voz conocida al otro lado de la línea. Le dijeron que debía presentarse en un rancho fuera de la ciudad. Solo. Era una petición que en ese mundo no se podía rechazar. Antes de salir, el hombre hizo algo extraño. Abrió una aplicación en su teléfono. Seleccionó todos los archivos. Videos. Audios. Notas. Y los envió a varios contactos diferentes. Después apagó el dispositivo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió cuando llegó al rancho. Los registros terminan allí. El hombre nunca volvió a aparecer. Su familia lo buscó durante meses. La policía abrió un expediente que nunca avanzó demasiado. Otro nombre más en una lista de desapariciones. Pero semanas después comenzó a pasar algo inesperado. Algunos periodistas recibieron correos electrónicos anónimos. Archivos adjuntos. Grabaciones. Conversaciones internas del cartel. Nombres de personas influyentes. Operaciones completas. El contenido era demasiado detallado para ser falso. Durante meses, partes de ese archivo comenzaron a filtrarse lentamente. No todo. Solo fragmentos. Suficientes para revelar cómo funcionaba realmente la organización. Cómo se tomaban las decisiones. Cómo se movía el dinero. Cómo se ordenaban ciertos crímenes. Nadie confirmó oficialmente de dónde venían esos archivos. Pero muchos creen que todo empezó con aquel teléfono. Un teléfono que alguien decidió usar como seguro de vida. En el mundo del narcotráfico, la lealtad es una regla. Pero el miedo siempre está presente. Y cuando alguien decide guardar pruebas, significa que sabe algo. Algo que puede cambiarlo todo. Hoy, el paradero de aquel hombre sigue siendo desconocido. Pero su archivo todavía circula. En manos de periodistas. Investigadores. Y personas que saben que la verdad, incluso cuando se intenta enterrar, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. Estas fueron 3 historias del volumen 1 de Archivos Prohibidos. 3 fragmentos de un mundo que normalmente permanece oculto. Un imperio construido con dinero, silencio y miedo. Si quieres que continúe esta serie con más historias reales del narcotráfico, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte los próximos archivos. Porque en el siguiente volumen abriremos un nuevo expediente. Carteles. Guerras silenciosas. Y ciudades donde el poder real no siempre está donde parece. El volumen 1 no termina aquí. Porque cuando se habla del narcotráfico, muchas personas imaginan que todo gira alrededor de los grandes capós. Los nombres que aparecen en titulares. Las fotografías que recorren el mundo. Pero la realidad es diferente. El narcotráfico funciona como una maquinaria enorme donde miles de personas cumplen pequeños roles invisibles. Conductores. Contadores.
Mensajeros. Personas que nunca empuñan un arma, pero que mantienen funcionando el sistema. Y a veces, una de esas piezas aparentemente insignificantes se convierte en el centro de una historia que nadie esperaba. Esta es una de esas historias. Comienza en una pequeña oficina en la frontera norte de México. Un edificio viejo, con paredes desgastadas y ventiladores que apenas movían el aire caliente del verano. Allí trabajaba un hombre llamado Ernesto. No era parte oficial de ningún cartel. Al menos, no de manera visible. Su negocio era legal. Una pequeña empresa de transporte que movía mercancía entre distintas ciudades del norte. Frutas. Electrodomésticos. Material de construcción. Durante años, su trabajo fue rutinario. Camiones entrando. Camiones saliendo. Documentos firmados. Pagos realizados. Pero con el tiempo comenzaron a llegar clientes distintos. Clientes que pagaban en efectivo. Clientes que no hacían demasiadas preguntas. Clientes que pedían rutas específicas. Rutas que evitaban ciertos controles. Al principio Ernesto no quiso saber demasiado. En muchos lugares de la frontera, hacer preguntas puede ser más peligroso que ignorar las respuestas. Pero los pagos eran buenos. Demasiado buenos. Un solo viaje podía generar más dinero que un mes completo de trabajo normal. Así que aceptó. El primer encargo fue sencillo. Un camión cargado con cajas selladas debía cruzar 3 estados hasta llegar a un almacén cerca de la frontera. El conductor no debía detenerse más que para cargar combustible. Nada más. El viaje se completó sin problemas. Luego llegó otro. Y otro. Y otro más. En menos de un año, la pequeña empresa de Ernesto se había convertido en una pieza importante dentro de una red logística mucho más grande. Pero Ernesto no era un hombre ingenuo. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que aquellas cajas no contenían electrodomésticos. Sabía que sus camiones se habían convertido en parte de algo mucho más peligroso. El problema es que cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan sencillo. Porque una vez que comienzas a trabajar para ciertas personas, tu nombre queda registrado. Y las organizaciones criminales no suelen aceptar renuncias. Todo cambió una tarde cuando uno de sus conductores no regresó. El camión apareció horas después abandonado en una carretera secundaria. Sin carga. Sin conductor. Sin rastro. Las llamadas comenzaron inmediatamente. ¿Dónde estaba la mercancía? ¿Dónde estaba el chofer? Ernesto no tenía respuestas. Pero en el mundo del narcotráfico, no tener respuestas puede ser tan peligroso como tener demasiadas. Los días siguientes fueron tensos. Personas desconocidas comenzaron a visitar su oficina. Hombres que hablaban poco. Hombres que hacían preguntas muy específicas. Ernesto empezó a comprender algo que muchos descubren demasiado tarde. Para el cartel, él era responsable. No importaba quién había robado el cargamento. No importaba qué había ocurrido en la carretera. La mercancía desaparecida tenía un valor enorme. Y alguien tenía que pagar por ello. Una noche recibió una llamada. Una voz tranquila al otro lado del teléfono. Le dijeron que debía presentarse en un almacén fuera de la ciudad. Era importante. Muy importante. Ernesto sabía lo que significaba esa invitación. Pero también sabía que ignorarla no era una opción. Antes de salir, se sentó unos minutos en silencio dentro de su oficina. Miró los papeles sobre su escritorio. Los contratos. Las rutas. Las cuentas. Todo aquello que había construido durante años. Luego tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Abrió su computadora. Copió varios documentos. Registros de transporte. Rutas utilizadas por los camiones. Fechas. Nombres. Después envió esos archivos a una dirección de correo electrónico anónima. Una dirección que pertenecía a un periodista de investigación. Cuando terminó, cerró la computadora.
Apagó las luces. Y salió del edificio. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Su desaparición fue reportada días después. Otro caso más en una región donde las personas desaparecen con demasiada frecuencia. Pero semanas más tarde comenzaron a publicarse reportajes. Reportajes detallados sobre rutas de transporte utilizadas por organizaciones criminales. Información demasiado precisa para ser una coincidencia. Algunos investigadores creen que todo comenzó con los archivos que Ernesto envió aquella noche. Un intento desesperado de dejar algo detrás. Una forma de contar la verdad incluso cuando ya era demasiado tarde. Porque en el mundo del narcotráfico, las historias no siempre terminan con justicia. A veces solo terminan con silencio. Pero mientras alguien siga contando lo que ocurrió, esas historias nunca desaparecen por completo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra archivo. Quiero saber cuántos de ustedes llegaron hasta el final de este primer volumen. Suscríbete al canal si quieres que continuemos abriendo estos expedientes. Porque en el próximo episodio de Archivos Prohibidos entraremos en un terreno todavía más oscuro. Las guerras entre carteles. Conflictos que han transformado ciudades enteras. Y operaciones que han cambiado el equilibrio del poder criminal en América Latina. Nos vemos en el siguiente archivo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.